Saludamos ya en esta sintonía a Cristóbal Salazar Domínguez en directo en nuestros estudios. Cristóbal, buenos días. Hola, buenos días, familia. Ante todo, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y gracias por ofrecernos en primicia, en su día lo comentábamos, la presentación de este fabuloso libro. Pues mira, cómo no, ya que siempre me abrís las puertas de vuestra radio, de vuestros estudios, pues te lo comenté porque sabía que tú también tienes ciertos vínculos con Churriana bastante grandes. Y aquí es mejor que a ti para que, como siempre, atiende mis solicitudes. Muy bien, Cristóbal. 21 personajes se incluyen dentro de este proyecto que ya es, en realidad, en un libro meticulosamente ilustrado y en el que se dan cita a personajes, de talla internacional, todos ellos. Sí, cómo no. Son 21, igual podría haber sido 20 o 23. Es que no ha habido selección, sino que han ido surgiendo y la verdad que he encontrado más o menos los datos biográficos que necesitaban y entonces el título del personaje en Churriana es precisamente porque ninguno de ellos han nacido en Churriana, pero sí por un vínculo u otro determinado han vivido o viven algunos en Churriana, como es el caso de Pío Caro Baroja, Enrique Brisman, Paco Pino, en fin. Son gente muy importante, de gran repercusión y, bueno, pues comienza el libro, por ejemplo, con Fray Alonso de Santo Tomás, ¿no? Por hacer un poco de historia. Bueno. Gerald Brennan, Ernest Hemingway, pues María Victoria Atencia, un sinfín de personajes que podemos ver en este fabuloso libro que recopila la historia y las vivencias, suponemos, de estos personajes. Sí, es un libro biográfico, pero que se centra mucho más que en su vida en general, los momentos vividos en Churriana. Me ha costado mucho no el localizar en donde vivo en Churriana, más que el tener que conseguir algunas fotografías de esa casa, de esa hacienda, de ese lugar donde dejo constancia que este personaje vivió en Churriana. Todo pertenece al mundo de las bellas artes, ha coincidido así también, la literatura, la pintura, la escultura, la música, en fin, de todo un poquito, como se suele decir, como en botica. ¿Y cómo se ha recopilado todos estos personajes? Porque creo que incluso en muchas ocasiones has mantenido conversación directa con el interlocutor. De hecho, tenemos preparado para nuestros oyentes unas grabaciones del momento en el que conectabas con estos personajes. Porque personaje, ¿a quién llama Cristóbal de Churriana? ¿O cuáles son esos personajes para Cristóbal importantes y que aparecen en este libro? Bueno, hay un premio Nobel, como es el caso de Hemingway, que pasaba largas temporadas en la cónsula, y de los que están vivos, Dios gracias, y he podido conectar con ellos, pues como es lógico, muchos no viven en Churriana, como es el caso de María Victoria Atencia, la extraordinaria poetisa malagueña, y hemos charlado con ella en su casa, la hemos visitado, mi mujer y yo. Tenemos fotos además de su voz con ella y debo de dejar constancia de que si no hubiese sido por la grandísima ayuda que una diseñadora me ha prestado, en este caso María José González Fernández, que es su profesión o carrera de diseñadora, que en los 6 últimos libros, como es lógico en este, que todos son, digamos, existe uno de cada de los 6 últimos, el original, hecho libro, hecho realidad, pues, mi mujer concretamente, esta diseñadora de la que yo hablo,
pues me he contado con una ayuda de ella que es imposible haberlo realizado sin su colaboración. Muy bien, se han seleccionado una serie de personajes. ¿Cuál ha sido el personaje más difícil a la hora de obtener la información? Pues difícil ninguno. Los conocía más o menos, le llamaba, por teléfono le contaba de qué iba el tema, y entonces pues todos me han ofrecido su casa, su colaboración, como es Vidal González Sánchez, o escritor, o historiador, o Paco Pino, músico, o Pío Caro Baroja en su hacienda Carambusco, Brisma en su hacienda La Noria, María Victoria Tencia, Marjorie Grace Hutchison, la señora baronesa, hija de nuestro querido inolvidable inglés del Cruce. En fin, no ha habido problemas con ninguno, todo facilidades. Muy bien, pues en la radio el sonido es importante y la voz también. Y bueno, vamos a ofrecerle a todos nuestros oyentes, por ejemplo, parte de una entrevista, supongo, de la conversación que se mantenía con María Victoria Atencio, por ejemplo. La elegimos como uno de los personajes que están incluidos dentro de este libro. Repito, se llama Personajes en Churriana. El autor es Cristóbal Salazar. Y Cristóbal, vamos a escuchar, si les parece a nuestros oyentes, la conversación con María Victoria. Y recuerdo que una vez me dijo usted, Cristóbal, pude ser concebida en Churriana. De ahí es posible que yo le tenga a Churriana, aparte de pasar cuando niña algunos veranos, algunos meses de verano en aquella casa cerca de la Plaza Alegreta. ¿Y eso puede ser así? Yo creo que es así. Creo que es así porque mis padres me lo contaban. Ellos pasaron el invierno del año 30 en Churriana porque mi madre me parece que tuvo una bronquitis. Han hecho como pues con una grabadora que se ponía al interlocutor a cierta distancia para poder después pasar estos datos a escrito, ¿no? Sí, y las revoluciones de una grabadora, claro, no son las es mismas. lógico, no una forma automática y en fin, con una pequeña grabadora, por eso de ahí la no calidad de la misma. Muy bien, ¿cómo se ejercía esa conversación? ¿Cómo se trataba de mantener esa conversación con el interlocutor o con el personaje que se elegía? ¿Se elegía un lugar especial para ellos? ¿Se elegía su casa? No, simplemente su casa. Y donde el salón normalmente es cómodo de ellos, pero tienen bastante bien, casi todo, pues bueno, algunos pues incluso en el porche de su casa según el tiempo. Y bueno, pues entre un café y el borrador que más o menos yo llevaba hecho, pues así surgía, y a través de lo que me pregunta, pues la respuesta, y me iba dando pies para hacerle más preguntas y para el personaje darme más respuestas. Muy bien, ¿cuánto tiempo le ha llevado a Cristóbal este libro? Pues la verdad tenía muchos datos de algunos personajes por la cosa de que han vivido o viven en Churriana, pero la verdad que unos años, porque es cuestión no solo de escribir, sino de recopilar datos fotográficos. Muchos de ellos pues no tenían en algunos casos libros que han escrito y lo tenías que localizar, incluso leerlo, para hablar de su estilo o de su personalidad a la hora de escribir, o algún pintor, como el caso de Brisman, de localizar cuadros para tomarle fotos, en fin. Sí, porque realmente se incluye mucho material gráfico dentro de este libro, ¿no? Detalles incluso de las entrevistas que manteníais con estos personajes, ¿no? Sí, claro, por eso te comento la inestimable ayuda que he contado con mi mujer a la hora de fotografiarnos, a la hora de diseñar todas esas fotografías, de todos esos libros, las portadas que vienen en ellos, en fin, con el caso de Aston, la escultura que tiene realizado ha sido un logro bastante difícil para mí de conseguir si no hubiese sido por mi mujer. Yo he comentado al comienzo de esta entrevista que todos tienen en común haber vivido en Churriana, pero no ser de esta localidad, ¿no? O sea, No. O sea, haber vivido pero no haber nacido, ¿no? Sí, es que para mí era importantísimo, por eso lleva ese título, Personaje en Churriana y no de Churriana, porque para mí era importantísimo el saber cómo esta gente tan dispare, como sucede con Gamen, la mujer de Brennan. Brennan es inglés, nació en Malta, Gamen en los Estados Unidos. El caso de María Victoria Atencia, ya muy cerquita, en Málaga, Pío Baroja en Madrid, o Hemingway también en los Estados Unidos.
eso era la cosa que yo más incidía en ella, aparte de la fotografía que inicia la biografía de cada personaje, la casa o la hacienda donde vivió, porque no sé, en los que estaban vivos pues he podido contestar con ellos el cómo llegaron, el por qué surgió, algunos por necesidad, otros por el cálido clima del sur mediterráneo y otros porque incluso, como en el caso de María Victoria Atencia, la familia tenían los abuelos aquí una gran casa en el centro del pueblo y ya pues propiciado por eso, en las vacaciones escolares y todo eso, ella se trasladaba con los abuelos maternos aquí a Churriana. Y bueno, incluso María Victoria tiene unos poemas muy bonitos hechos a la casa donde ella prácticamente pasaba todos los veranos, y a la Cónsola y al Retiro, y en fin, pues, el que eligen muchos cuando son mayores, o cuando somos mayores, una persona elige un lugar para vivir. Para mí eso tiene un mérito importantísimo si lo elige libremente y no incluso por motivos de trabajo, porque ese lugar entonces, si se elige libremente y se vive bien en él, como el caso por ejemplo de Vidal González Sánchez o de Pato Pino o de Brisman o de Los Baroja, es algo interesantísimo por el porqué, ¿no? Por la atracción que este lugar puede tener sobre las personas de otros lugares, y que nosotros quizás como gente de Churriana que nacimos y vivimos en él no valoramos lo debidamente, y a ver si por algún día este libro ve por miles o por ciento la luz y nos concienciamos la gente de Churriana de lo que esto sigue significando. Muy bien, en todas esas conversaciones mantenidas con todos y cada uno de los personajes, estos 21 personajes que se recogen en este nuevo libro de Cristóbal, ¿qué es lo que más han destacado ellos de esta localidad? Bueno, destacan muchas cosas. El agua, siempre hemos tenido eso, se sabe, lo que pasa es que como la tenemos no la valoramos, el agua, el clima, el ambiente, y también que esto, aunque es barrio de Málaga, sigue siendo todavía como un pueblo más de la provincia malagueña, y la gente también, quiera que no, la gente, todos ellos me hablan de como el caso de María Victoria, cuando era niña paseaba por las callejas, digamos callejas por lo del centro antiguo viejo de Churriana, y conocía a personas mayores que de un verano a otro pues, se saludaban, y con cosas entrañables. Incluso don Pío Caro Baroja me habla de cuando llegaron y su hermano Julio, que también viene en el libro, que por cierto, con un contacto que tuvo su hermano Julio con Brennan precisamente, que vino a visitarlo, de ahí surgió el comprar Carambusco, una magnífica hacienda que está ahí en Churriana, y en fin, no sé, una atracción especial que siempre esto ha tenido de toda la vida, porque incluso vivió unos meses en Churriana el que luego más tarde fue el ingeniero creador del canal de Suez, Fernando de Lesé, ahí en la finca que conocemos como Coliché, que también viene en la fotografía de la casa, donde desde hace años ahí en Coliché, fíjate la vuelta que da la vida, es un centro de acogida para los enfermos terminales de SIDA, que bueno, está llevado fantásticamente por unas monjitas que cuando se quiere hacer algo, da igual que sea persona, digamos, vinculada a una religión o no. En este caso ellas son monjitas y están vinculadas a la Iglesia Católica, y qué más da si lo que hacen es una labor humanitaria increíble, porque no solo ofrece su trabajo, su dedicación, incluso a veces, y hace falta su vida desinteresadamente para el bien común. Muy bien, nos preguntamos, de estos 21 personajes de gran talla y proyección internacional, ¿estos personajes han repercutido, en tu parecer, Cristóbal, algo en los habitantes de Churriana? ¿Han repercutido socialmente, en opinión, de alguna manera sobre la gente de Churriana? ¿O para ellos, o para muchos de estos habitantes o nativos de esta localidad, han pasado prácticamente desapercibido la estancia de los mismos? Sí, totalmente, casi desapercibido. Ese es un defecto quizá que tenemos, porque hoy en día, pues no sé, muy pocas personas saben que por ejemplo, el heredero de la saga de los Baroja, como es don Pío Caro Baroja, pues ha donado a la biblioteca de la Tenencia Alcaldía de Churriana colecciones completas de ellos, porque de él, de su hermano y sobre todo de su tío Pío Baroja, el célebre escritor Pío Baroja. Y entonces no nos hemos sacado a ninguno de ellos. Prueba de ello es de que aún ahí en el libro viene una serie de personajes que aún viven en Churriana y pasan desapercibidos para nosotros,
y también lo que es un poco más grave para más que el público en general o los habitantes de Churriana en general, sino de cara a la Junta de Distrito de Churriana, o en este caso la tenencia de la alcaldía, en momentos determinados de poder incluso los representantes charlar con ellos, porque nos podría dar mucho valor cultural y en sus ideas para poder potenciar a Churriana en eso precisamente, en lo cultural, que no solo Churriana, Málaga e incluso este país, España, está muy empobrecido aún. Se derrocha mucho dinero para otras cosas, pero para la cultura a todos los niveles tan muy poco, siendo precisamente la cultura lo que a la larga le da a un país el valor y la calidad humana que debe de tener. Muy bien, muchos de ellos, decíamos, son personajes en vida y bueno, se mantuvieron una larga conversación o pudo mantener ese contacto directo el autor con ellos. De todos esos personajes en vida, ¿cuál es el que quizás se ha denotado más cariño por esta localidad? Se siente más churrianero que otro. ¿Existe entre ellos? Bueno, yo creo que los 6 o 7, no recuerdo exactamente, que he podido contactar con ellos, mujeres y hombres, yo creo que en todo, incluso Lo que sí hay que reconocer, y perdón, Cristóbal, es que algunos le han dado mucha más proyección que otros. Quiere decir, Gerald Brennan, por ejemplo, cuando escribía de sus vivencias, nombraba esta localidad y lo ha nombrado y hacía referencia. En sus memorias, Otros, pues prácticamente han pasado totalmente desapercibidos, ¿no? Claro, es lógico. Además, de forma un poco o un tanto personal, algunos de estos personajes, concretamente uno que no vive en Churriana, que es María Victoria Atencia, precisamente me comentaba en el salón de su casa, en presencia de mi mujer y de su marido Rafael León, una persona a la que también aprecio mucho, que ella de forma muy particular me hacía casi una confesión muy íntima delante de su marido y de mi mujer, que ella que con motivo de una enfermedad de su madre fue incluso concebida en Churriana, aunque nació en Málaga, y que me decía: Cristóbal, fíjate lo que Churriana significa para mí, que aún hoy, a veces, algunas noches, sueño con ella. A mí, la verdad, se me heló el corazón por lo gratificante de esa exclamación, que en un momento determinado, allí en la quietud, en la paz de su magnífico salón, vive frente al puerto, en el Paseo de la Farola, me confesaba esta mujer que es una de las grandes poetas o poetisas de la literatura actual o desde hace años ya en España, no solo en Andalucía. Muy bien, nos preguntamos si alguno de estos personajes ha recibido algún tipo de homenaje en esta localidad de Churriana, salvo que el que pueda hacer, por ejemplo, la publicación de un libro como este. Bueno, el personaje en este caso también muy entrañable que visité en Cerrado de Calderón es a Marjorie Grace Hutchison, o la señora baronesa. Que tiene una calle, ¿no? Ella, el padre tiene una calle, y ella precisamente preside una asociación cultural que desde hace años se ha creado en Churriana. Me parece creo que es de las pocas cosas que están surgiendo en Churriana últimamente a nivel cultural, muy muy positivo para Churriana, y que ella preside y que lleva el nombre de su padre, Chris Hutchison. Por otra parte, estos personajes no están incorporados o socialmente. ¿Existen calles en este municipio referente a ellos? Existe calles o algún tipo de referencia. Sobre los personajes de este libro solo existe uno, que es del padre de Marjorie, del Inglés del Cruce, como le recordamos cariñosamente, que va desde la plaza de la Higuereta hacia abajo, hacia lo que llamamos el cruce de Churriana. Continuamos en la sintonía de Radio Voz Málaga. Recuerden que estamos presentando esta mañana personajes en Churriana del Cristóbal Salazar Domínguez, el autor de este fenomenal libro que recopila la historia, la vida, los personajes que pasaron, y algunos se quedaron incluso en este territorio, en este barriada malagueña, antes pueblo, y que bueno, pues se recopila en un libro donde se incluyen 21 personajes. Cristóbal, ¿habría posibilidad o cabe la posibilidad de que este libro tuviera otro título? Quiere decir, se llamara Personajes de Churriana. ¿Existen tantos como para que
llegue al mismo número de personajes que pasaron por aquí? Bueno, es posible, es cuestión de ponerse en ello. Lo que pasa es que el título define en este caso a los 21 que vienen, que no han nacido en Churriana, y el otro que sería personaje de Churriana, pues serían concretamente a los de aquí, que siempre... Y también a ver los ailos. A ver los deportivo, sí. En lo cultural también se destaca, y bueno, muchísimas, Sí. y sabemos incluso Sí, que... cómo no, pintura con Diego Santos, Miguel Ángel Jiménez en deporte, en fin, por decir alguno, ¿no? Ahora a grosso modo de forma importante. Muy bien, supongo que habrá visto esta posibilidad. La posibilidad que se ha visto es que este supone, Cristóbal, la 10ª publicación, el 10º libro que ve la luz, pero que hay otros de camino, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, antes que nada también, antes que se me olvide, que la verdad que este es el libro número 10 y solo tengo a nivel de cientos o de miles los 4 primeros, uno sobre la historia de Churriana y luego 3 más de temas libres, como yo le llamo, como lógicamente con poemas a Churriana y cosas de Churriana, pero ya un poco más, no tan histórico. Quiere decir que estos 6 últimos está hecho en casa y como es lógico, si lo he podido hacer ha sido a la ayuda de mi mujer, como he dicho antes, que es diseñadora, y ella ha buscado medidas, letras, estilos, fotos, formatos, selección, en fin. La belleza en sí de estos 6 últimos libros radica mucho en ella. Y también pues hablar de la encuadernación, que es mi amigo Ernesto Granado, que es nuestro encuadernador particular, aunque encuaderna para todo el mundo. Y lo hemos hecho, pues prácticamente quien vea los libros estos creerá que está hecho en una imprenta, pero no, solo lo hemos hecho nosotros y además solo hay el original, uno de cada de los 6 últimos. Tenemos, como me has preguntado antes, en preparación, un libro que sería el número 11 sobre 2 eventos culturales que ya desaparecieron en Churriana, que para que las nuevas generaciones tengan constancia de ellos, que fue sobre el certamen de arte San Isidro Labrador de pintura y escultura que se inició en el 75 y estuvo tan solo unos años en la cónsula, y más tarde el del certamen de baile, que llegó a ser internacional porque había años que en él pues participaron grupos de Rusia o de Argentina o incluso de España, y también, como es lógico, el de Churriana. Muy bien, Cristóbal, con estas últimas publicaciones, con estos últimos libros, abandonado un poco la poesía, quizás, y se ha dedicado un poco más a contar la historia, lo que sucede a su alrededor. Sí, claro, y he dejado de pintar y en fin, estoy muy metido en la cosa de la literatura, pero vamos, que en todo lo que es las bellas artes, quiero decir que soy un aventurero, en este caso de las letras, no de las de cambio, sino de las que quedan impresas, porque no es para darle un poco de más importancia a la cosa, pero para quien no me conozca y diga 10 libros tiene este ya escrito, sí, pero vamos, que mi cultura es muy pequeña. Lo que pasa que el meterme en la cosa de la pintura y la literatura o la poesía me ha traído de momento pues el mucho caudal generoso, no solo cultural sino humano, que me ha dado, que me produce satisfacción, porque no sé, me parece que soy un poco mejor en cuanto a más humano, más saber captar las cosas, esas cosas que pasan desapercibidas para otras personas, según parece, y que yo las capto. Hay que recordar que también Cristóbal en su momento también nos hablaba de su persona o de sus aventuras por el mundo, ¿no? En un libro que también recopilaba sus experiencias. Lo digo porque, por ejemplo, en este libro se cuenta la experiencia de los demás, o trata de contar las experiencias de los demás, pero en su momento ya contó las suyas, ¿no? Sí, ¿Se ve reflejado quizá en alguno de los personajes? ¿Se parece en algo a alguno de los personajes que nos trae este libro? No creo. Bueno, yo pienso que cada persona es un mundo, ese dicho es una realidad. Y bueno, aquí presentamos también ese libro, que el título es No fue cosa un día, o 5 continentes, pero fue pequeños, modestos, humildes viajes que hice, y que tiene el subtítulo de 5 continentes porque es verdad que pisé tierra de los 5 continentes, pero vamos, muy poquito, porque luego de hacerlo, de estar en el último en Oceanía, que fue Australia, la tierra de los canguros, me di cuenta de que no había visto nada, a pesar de haber tocado tierra en el 5º continente, porque la tierra
además de inmensa, es una belleza. Lástima que sea un poco degradada o mucho por el ser humano, que creo que es el único animal que hay que la trata bastante mal. y que me da la sensación, no por catastrofista, de que cada vez no solo la tratamos mejor, sino que no tenemos arreglo, que somos una auténtica calamidad. Muy bien, después de haber conocido a estos personajes en Churriana, como es el título de este libro, si tuvieran que reencarnarse en algún personaje en un futuro, ¿a quién se gustaría, en qué personaje gustaría reencarnarse? O parecerse, o vivir dentro de ese personaje. ¿En cuál de ellos? Pues yo creo que en ninguno. El personaje, no sé si quizá porque sea muy egoísta, en ese caso, claro, es que soy un ser humano, es lógico. Me gusta mi personaje, que no soy ningún personaje, soy un ciudadano más como otro cualquiera, en este caso que nací en este bendito lugar de Churriana, y en el vivo, y bueno, y quisiera morir en él. Estoy contento como soy, con mi forma de ser. Y claro, igual soy una calamidad, pero eso ya, como uno no se ve sus defectos y sí alguna virtud que creo que pueda tener, entonces esa virtud, aunque sea uno por el bien común propio, se la multiplica por mí. A lo mejor lo que tengo una virtud y muchos defectos. Y yo estoy contento con lo que soy, como soy, y no envidio a nadie, y no me gustaría reencarnarme en nadie, porque yo soy un ser humano más. Y todo ser humano, como esté donde esté, lleva en su interior, aunque sea en los rincones más recónditos de la tierra, estando allí un ser humano, allí está, o lleva dentro el odio y el amor, la mentira y la verdad, y como soy un ciudadano más, y además creo que desgraciadamente no tenemos remedio, pues odio, envidia, rencores, muerte y sinsabores, pues en mí también está. Suponemos que de todos estos personajes o inspirado en la vida de cada uno de ellos se aprenderá muchísimo, ¿no? Sí, lo que no ha vivido uno lo ha vivido el otro y yo creo que uno de los personajes más cultos, aunque Hemingway tenga el Premio Nobel de Literatura, ha sido para mí, que tuve el gusto de tratarlo, Julio Caro Baroja. Luego, pues mira, como es poeta, a nivel de sensibilidad, María Victoria Atencia, y bueno, también, no sé, tenemos a ese genio de la danza como es Joaquín Cortés, que vivió unos años en Calle Monsalve, o tenemos a nuestro querido y entrañable amigo Paco Pino, profesor, compositor de música, que incluso hace años pues tuvo la deferencia, yo le llamo locura, de hacer un paso doble. Y Vidal González, que afortunadamente vive en Churriana y es uno de los grandes logros de Churriana desaprovechado, investigador, arqueólogo, escultor, escritor, en fin, Vidal González es también una biblioteca andante. Muy bien, pues con personajes de Churriana nos quedamos y queremos cerrar este programa, no sin antes felicitar y dar las gracias a Cristóbal Salazar Domínguez, autor de este libro, también María José González, que es quien ha diseñado todo lo que él contiene. Sí, la verdad es que sin ella, pues ella fue incluso la que compró a su gusto y preparó todo el pequeño equipo informático que tenemos, en plan sin familiar, y la verdad con que... buenos resultados, todo hay que decirlo. Que ella parte de todo esto y mucho más, porque incluso además que me anima, ¿no? Y me estimula, y cuento con ella para los momentos difíciles de qué hay que poner, qué hay que hacer, cómo diseñar, cómo, en fin. Pues seguimos contando y próximamente seguiremos hablando y analizando, porque a mí me gustaría quizás en una próxima cita, Cristóbal, analizar todos y cada uno de los personajes, poder en una cita más larga, con más tiempo por delante, ya saben que en la radio el tiempo es oro, tener la oportunidad de analizar uno a uno todos y cada uno de estos personajes según lo que ha podido vivir con ellos Cristóbal Salazar Domínguez. Sí, cómo no. Y por ejemplo en la grabación de Enrique Brisma, este pintor incluso malagueño, incluso internacional, muy conocido, me contaba en su finca La Noria, que está grabado, que incluso pasó unos días este gran escritor
peruano Mario Vargas Llosa, que incluso estuve viendo algo por aquí para poder haber comprado una finquita para haberse quedado a vivir, o un poeta ya fallecido, José Ángel Valente, en fin, Churriana sigue siendo una atracción, sigue siendo gran desconocida y sigue siendo sobre todo gran desconocida para nosotros mismos los churrianeros. Una pregunta, Cristóbal, antes de finalizar, ¿Churriana va a más o va a menos? Lo digo por el desarrollo tremendo que está teniendo. Bueno, Churriana está yendo un poco más urbanísticamente, pero muy mal en cuanto a conservación. No sé si eso hay un precio que hay que pagar, pero no comprendo cómo tan necesitados que estamos de una casa de cultura, de una casa donde puede hacer archivo, museo, biblioteca, con esas casonas que aún quedan, que se permita que se caigan, así vulgarmente, es que se permiten que se caigan, y no tenemos sitio para que se pueda hacer en una de ellas lo que Churriana, por su historia y su fondo cultural y su mundo y su vida, pues tiene, porque muchos de estos personajes podrían legar una parte de su obra, y esto sería pues potenciar de forma definitiva la cultura que en este país, en esta región, en esta Málaga, en esta Churriana está aún tan abandonada.